Hola, muy buenas chicos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el futurismo. Muy bien, el futurismo es un movimiento artístico perteneciente a las vanguardias que surge en Italia entre 1909 y 1920. Su personaje más representativo es Filippo Tommaso Marinetti. Para que entendáis mejor este contexto, hablaremos de los hechos históricos desencadenantes. Los principales son la industria y la guerra. La industria era muy importante porque alteraba el ritmo de la vida de las personas y con ello conllevaba a que el biorritmo de la ciudad también se alteraba. El concepto de tiempo queda modificado por la aparición de la tecnología. Nos encontramos en el contexto de la segunda revolución industrial. Toda esta industrialización dio paso a nuevas máquinas de guerra, que por cierto es un tema que les encanta a los futuristas. Ejemplos muy claros como los Zeppelins o los primeros automóviles. En el otro concepto encontramos la guerra. La guerra era un incidente desencadenante ya que alteraba la vida de las personas. La situación de preguerra ya se respiraba en el ambiente e influía en la ideología de la gente. Cabe destacar que muchos de estos autores pertenecientes a esta vanguardia participaron en la Primera Guerra Mundial. Y ahora vamos a hablar del concepto base del futurismo, que es la síntesis de la simultaneidad. Así de forma rápida vamos a explicar que es como un resumen de una multiplicación de hechos. Y como sé que así dicho no se entiende, vamos a ejemplificarlo a través de la pintura. La pintura futurista es una derivación del cubismo que trata de mostrar diferentes planos de una imagen, capturándolos para así enseñar el recorrido que esa imagen hace. Y ahora el primer ejemplo de cuadro que vamos a poner es Dinamismo de un automóvil de Luigi Russolo, en el cual se muestra todo el recorrido que hace un automóvil. El automóvil era una máquina que le interesaba muchísimo a los futuristas y por eso la tienen muy ejemplificada en los cuadros. En el cuadro también se aprecian unas líneas que a los futuristas llamaban líneas de fuerza y que lo que mostraban era el aerodinamismo del coche. Y ahora vamos a poner un ejemplo de escultura futurista, con formas únicas de la continuidad en el espacio, de Umberto Bocchioni, que además este señor escribió el manifiesto técnico de la escultura futurista. Esta escultura es muy buen ejemplo porque consigue retratar muy bien el dinamismo futurista mostrándonos todo el recorrido del personaje. Y finalmente vamos a hablar de la obra Central Eléctrica de Antonio Santelia, que es también el escritor del manifiesto de la arquitectura futurista. Este dibujo es un esbozo, no es un plano de construcción, pero nos parece muy importante para destacarlo ya que muestra la gran expresividad de la naturaleza dinámica del edificio. Para cambiar de tema, vamos a hablar de las seratas futuristas. Las seratas futuristas eran el ritual por excelencia, donde se hacían acciones totalmente conscientes, por lo tanto, no podría haber ningún tipo de fingimiento, y donde había una estrecha conexión con el público. Las seratas eran eventos de provocación constante, donde había un claro enfrentamiento entre el público y el intérprete. Esto era porque los intérpretes, los futuristas, querían que el público estuviera ligado a la trama, no se conformaban con el simple aplauso, sino querían incluso que los abuchearan, porque para ellos significaba que estaban vivos. En estos rituales se usaban las palabras de libertad, lo que significaba que se rompía con la sintaxis lógica y se inventaba una nueva forma de hablar. Esta nueva forma que ellos inventaron se basaba en la eliminación de adjetivos, dos verbos en infinitivo y dos sustantivos al azar. Además, también usaban la onomanolingua, fue De Pero el que introdujo esto, De Pero era un señor. La onomanolingua es la lengua de la onomatopeya y era la que más usaban los futuristas. Taglia, furia, affanno, orecchie, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato sotto morsi, schiaffi, pit pac puntum, pizzerie, salti, 200 metri, fucileria. Esta película es la única película conservada, pero no podemos verla ya que solo se puede reproducir mediante fotogramas. En esta película se muestra el día a día de los futuristas y también ejemplos absurdos como la discusión entre un paraguas, un martillo y un pie. El futurismo es el primer movimiento artístico que se enfrentó a las posibilidades del cine, dejando muy clara su estética. Esta película no recurre a un lenguaje narrativo como ya hemos explicado anteriormente y anticipa otros lenguajes como la performance art. De estas veladas nocturnas se desarrollan muchos de los manifiestos futuristas, porque al juntarse y vivir experiencias futuristas juntos, comienzan un poco como a autodefinirse y saber qué es lo que quieren mostrar.
Todo esto que hemos hablado de la serata futurista nos recuerda un poco a un movimiento que hemos descubierto gracias a nuestra profesora de música, que es el Fluxus, porque los artistas Fluxus quedaban en casas Fluxus para hacer performance, trabajar entre ellos, mostrarse y descubrir un poco qué era lo que estaban buscando. Entonces es un poco parecido, entre comillas, no es igual, pero nos recuerda bastante a lo que se vivía en la serata. Ahora vamos a hablar del teatro sintético futurista, el cual era el teatro del futurismo. Dentro de este teatro encontramos dos obras Que son antecedentes. que son antecedentes, exactamente. Por un lado tenemos la obra de Alfred Jarry, titulada Ubu Rey, el cual es una obra de estilo grotesco y simbolista, que es muy importante por su permanente actualidad. Y por otro lado tenemos la obra de Títeres eléctricos de Marinetti. En el teatro del estupor, o teatro de variedades, que básicamente es lo mismo, nos encontramos con elementos como la sorpresa, que era muy importante porque siempre estaban buscando formas nuevas de asombrar al público, para que no fuera un objeto pasivo en el espectáculo, sino que también pudiera participar. Otro elemento era la electrificación, porque ellos intentaban crear como un espacio electrificado, utilizando micros, luces fluorescentes, básicamente utilizando la electricidad en los espectáculos. Y finalmente, la síntesis era otro de los elementos, por eso es teatro sintético futurista. Ellos cogían una obra y la comprimían a tope, rompiendo con el orden lógico de la acción y con la división entre espacio y tiempo. A lo mejor cogían Hamlet, ponían todas las escenas juntas en un mismo espacio y acababa la obra en 10 minutos. En este teatro, el performer tenía un tipo de movimiento concreto mediante el uso de la mecanización rítmica y sinóptica a través de todo el cuerpo. Estos performers utilizaban ruidos para expresarse. También deshumanizaban su voz, llegando incluso a distorsionarla, creando un tipo de voz metálica y eléctrica, de acuerdo con el ambiente. El movimiento llegó a un punto tan alto en la deshumanización de los espectáculos que en vez de intérpretes participaban en estas creaciones marionetas, llegando a ser un teatro de títeres. Existían muchos tipos de danza futurista. Algunos de los ejemplos son la danza de la metralleta, la danza de la avioneta. Dos de las bailarinas más destacadas de esta época eran, por ejemplo, Isadora Duncan y Louise Feuillère. Nos vamos a centrar en Louise Feuillère por el espectáculo que tenía, en el cual ella poseía unos palos muy largos que sostenía con los brazos y con un vestido blanco le iban enfocando diferentes luces. Mientras ella movía los palos, el recorrido se quedaba marcado a través del vestido y daba mucho efecto de dinamismo. Este espectáculo tenía muchísima esencia futurista por el efecto de dinamismo y la utilización de la electricidad. Hoy día, el ejemplo más cercano que tenemos a los tipos de baile que hacía esta mujer son los Tron-led dance, en el cual los bailarines se colocan con un fondo negro y tienen movimientos bastante rítmicos y mecanizados como los futuristas, mientras que los trajes son de LED y se encienden y apagan, dando efectos de desaparición de la persona. Los futuristas creaban del espacio escénico un ambiente para sumergir al espectador, siendo un ambiente oloroso, ruidoso y muy coloreado. Cabe destacar que toda la escenografía era mecanizada, desmontándose y desfigurándose por sí sola. En la parte de vestuario hay que destacar que ellos mismos creaban su propio vestuario, dándole características metalizadas. Y en la parte de la música vamos a destacar la figura de Russolo. Russolo, además de ser compositor, se movía en todos los ambientes artísticos. Además fue el escritor del Manifiesto del Arte de los Ruidos. Este hombre inventó una máquina que se llamaba Intonarumori, o el entonador de los ruidos, en castellano, que es bastante más fácil. Y además fue uno de los primeros filósofos de la música electrónica. La primera persona que queremos destacar dentro de la parte de obras y autores más importantes del futurismo es Valentine Saint-Point, que es una mujer que tras leer el contenido misógeno del manifiesto futurista escrito por Marinetti, decide hacer una respuesta y escribe el manifiesto futurista de la mujer. La primera vez que se lee es sobre 1912 y en ese lugar están todos los cabecillas del movimiento. El manifiesto empieza diciendo: la humanidad es mediocre. La mayoría de las mujeres no son ni superiores ni inferiores a la mayoría de los hombres. Todos son iguales. Todos ellos merecen el mismo desprecio. Al final se convierte en la única mujer futurista de la historia. Un año después
Saint-Puan publica el Manifiesto Futurista de la Lujuria. Todos estos escritos son traducidos en el resto de Europa y causan sensación, poniendo a la mujer en el centro de todos los debates del movimiento futurista, que cada vez era más popular. Finalmente, en 1914, ella es fiel a su independencia intelectual y declara que no es futurista, que nunca lo ha sido y que no pertenece a ninguna escuela. Entonces, ahí está la duda de si realmente Valentine Saint-Puan era futurista o no, si ella quería serlo. También nos parecía muy importante destacar porque hay tantos manifiestos futuristas, de tantos ámbitos, de muchos. Y es porque los futuristas no querían que se quedara simplemente este estilo como un estilo artístico, sino que querían implantar todas estas ideas en la sociedad y querían que fuese un estilo de vida. Por eso hay tantos manifiestos como Manifiesto Técnico de la Pintura Futurista, el Manifiesto Futurista, Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista, el Manifiesto de los Dramaturgos Futuristas, Manifiesto de la Arquitectura Futurista, muchísimos. Además de todos estos manifiestos, tocaron también otros estilos donde hablaban de la política, la sociedad e incluso de la historia. Ahora hablaremos de Acto Negativo, un texto de Bruno Corra que nos parece muy importante porque el espectáculo comenzaba con una mezcla de colores, luces, sonidos y aparecía un señor paseando que no paraba de gritar ¡es fantástico! ¡Increíble! Pero de repente se giraba al público y le gritaba ¡no tengo nada que decirle! ¡Telón! ¡Bajen el telón! Y ahí acababa la obra. Entonces creemos que es un claro ejemplo de lo que es el teatro futurista en sí, con elementos como la sorpresa, la electrificación y la síntesis, evidentemente. Y para finalizar el vídeo vamos a enseñaros un collage que hizo Marinetti que muestra muy bien lo que es el futurismo y eres capaz de verlo gráficamente. Así que os lo vamos a dejar para que lo veáis, nos digáis qué os parece y si tenéis alguna duda del collage o de todo el vídeo nos la preguntáis abajo y os contestamos. Pues muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!